El hombre que se rompió para encontrarte, en 1913, mientras Europa celebraba su progreso, Carl Gustav Jung se despertaba bañado en sudor. No era una pesadilla más. Era una voz, la suya, que se despedazaba en 1000 fragmentos. En su consulta de Zúrich, este discípulo favorito de Freud comenzó a dibujar círculos que nadie entendía y a oír nombres que no existían. Sus colegas murmuraban: Anne, el príncipe de la psiquiatría, ha enloquecido. Su esposa, Emma, guardaba los cuchillos, pero Jung, en lugar de luchar contra el abismo, se zambulló. Durante 6 años, se dejó habitar por personajes que brotaban de su interior a un viejo sabio, una muchacha guerrera, un ser de luz. Escribía y pintaba lo que veía, sin censura. No sabía que, al desmembrarse, estaba trazando el mapa que tú y yo usaremos un siglo después para salir de nuestras propias ruinas. El despertar en la cuna dorada e infancia, sueños y la primera grieta. Keswill, 1876. En la rectoría protestante del pequeño pueblo suizo, un niño de apenas 3 años despierta sobresaltado en su cuna de madera de nogal. Fuera, el lago de Constanza extiende sus aguas grises bajo un cielo de plomo. Dentro, el pequeño Carl Gustav Jung siente como su pecho se comprime, como si una mano invisible lo estrujara. No es el frío alpino lo que lo hace temblar, sino algo más antiguo que el propio glaciar de la Rej Neja, la certeza de que algo lo observa desde la penumbra. Entre los barrotes de la cuna, la oscuridad se condensa en una figura que él no alcanza a distinguir, pero cuya presencia palpita como un segundo corazón batiendo al unísono con el suyo. El niño no llora, apenas si abre la boca, como si la simple acción de pedir ayuda lo condenara a ser devorado por esa sombra. En vez de eso, contrae los dedos sobre la manta de lana y escucha el rumor lejano de las campanas de la iglesia que doblan por una difunta que nadie le ha mencionado. Ese día, sin saberlo, Jung ha tocado por primera vez la costura entre el mundo visible y el otro, la rendija por donde más tarde se colará toda su vida. La infancia del futuro psiquiatra transcurriría entre el lujo modesto de los beneficios parroquiales y la miseria espiritual de un padre que ya no creía. Johann Paul H. Jung, pastor reformado, subía al púlpito cada domingo para predicar un Dios que, en privado, le parecía cada vez más vacío. La congregación lo admiraba por su elocuencia. Su hijo lo observaba desde el banco familiar, detectando el temblor casi imperceptible que agitaba la esquina izquierda de su labio cuando pronunciaba la palabra eterno. Después del sermón, en el comedor de paredes cubiertas de estanterías teológicas, el padre se quitaba la sotana como quien se quita una coraza inservible, y se hundía en un silencio que olía a humo de pipa y a desengaño. La madre, Emily Pricework, llenaba entonces el vacío con historia, de espíritus que visitaban la casa de su infancia en Basilea, de mesas que se tamborileaban solas y de primos que hablaban en sueños con los muertos. Carl escuchaba embobado, sintiendo que la realidad se ablandaba, que las paredes respiraban. En esos instantes, la rectoría dejaba de ser un rectángulo de orden luterano para convertirse en una embarcación a la deriva, surcando aguas donde lo racional ya no servía de brújula. A los 4 años, lo trasladaron a la casa de su abuela materna en Lausanne. Allí, en un dormitorio con techo de vigas y armarios que crujían como viejos barcos, tuvo el sueño que años después describiría como la semilla de toda mi obra. Soñaba que bajaba una escalera en espiral, cada peldaño más húmedo que el anterior, hasta llegar a una cripta subterránea, donde se alzaba un trono de piedra. Sobre él, un gigantesco falo de mármol blanco. Del techo colgaba una campana de oro que resonaba sin que nadie la tocara, emitiendo una vibración que le llenaba los huesos de una alegría terrible. De pronto, una figura velada se arrodillaba ante el falo y lo besaba con devoción. En ese momento, Carl sentía que su pecho se abría como una flor y que algo salía de él, algo tan luminoso que lo cegaba. Se despertó llorando, no de miedo, sino de una ternura que le dolía como una herida. A la mañana siguiente, corrió a contárselo a su tía Lina, quien, lejos de escandalizarse, le susurró: «Has visto un misterio, niño. Los misterios no se hablan, se viven». Desde entonces, Jung aprendió que los sueños eran puertas,
no fantasías, y que la verdad podía habitar en imágenes que la lógica rechazaba. La grieta, sin embargo, no tardó en ensancharse. Cuando cumplió 6 años, su padre lo llevó a Basilea para presentarlo al rector del Gymnasium, donde estudiaría hasta los 18. La ciudad le pareció un mausoleo de piedra en calles angostas, relojes que golpeaban cada cuarto de hora como guardianes celosos, señores de levita que caminaban sin mirar el suelo. En la catedral, el pastor lo alzó para que contemplara el vitral de la crucifixión. Karl vio al Cristo sangrante, pero lo que le robó el aliento fue la figura de un centurión romano que, en un panel lateral, volvía la cabeza hacia el espectador con una expresión de hastío casi moderno. «Ese soy yo», pensó, «el que mira, sin creer». En ese instante, la fe que su padre profesaba se le antojó un traje prestado, ajeno y estrecho. Bajó los ojos y descubrió que el suelo de la nave estaba surcado por una rendija oscura que cruzaba de lado a lado, como si la iglesia se partiera en dos mitades irreconciliables. Agachó el pie para taparla, pero la grieta se negaba a desaparecer. Más tarde comprendería que había nacido una pregunta que ningún sermón podría responder, que sujeta al mundo cuando el Dios que lo sostiene deja de respirar. Regresaron a Caswell en invierno. El lago estaba semicongelado y los patos se congregaban en el borde del hielo como asamblea de ancianos indecisos. Durante las noches, Karl oía a sus padres discutir en voz baja acerca de las deudas parroquiales, de la tuberculosis que consumía a su hermana Mayoere, de la falta de vocación que el pastor confesaba en sus momentos de desánimo. El niño se metía bajo la manta y repetía para sí una letanía que él mismo había compuesto: «Dios está muerto, pero algo vive. Dios está muerto, pero algo vive». La frase lo calmaba como un bálsamo, aunque no supiera qué era ese algo. En la escuela dominical, cuando el maestro le preguntaba por la Trinidad, él respondía con evasivas. En cambio, pasaba horas en el desván, observando cómo las motas de polvo danzaban en los haces de luz que se colaban por la claraboya. Allí descubrió que si mantenía la respiración y fijaba la mirada, las partículas se ordenaban en formas que recordaba los símbolos de los sueños, en cruces invertidas. Ojos, mandalas, antes de que supiera que se llamaban mandala. El desván se convirtió en su primera universidad, su primera catedral, su primera cámara de análisis. Un domingo de 1882, el párroco invitó a almorzar a un teólogo de Zúrich que traía noticias de la modernidad antiseden. Hablaba de máquinas de vapor, de ferrocarriles que atravesarían los Alpes, de una teoría que sostenía que el hombre descendía del mono. Karl, que entonces tenía 7 años, escuchó desde el corredor mientras el visitante explicaba que la Biblia podía interpretarse metafóricamente. De pronto, interrumpió: «¿Y si el paraíso no es un lugar, sino un estado que olvidamos cuando nacemos?» El adulto, molesto por la intromisión, sonrió con condescendencia. Su padre, avergonzado, lo mandó a su cuarto. Allí, el niño se arrodilló junto a la ventana y contempló el lago hasta que las lágrimas dejaran de escocerle. En la superficie del agua, las montañas se reflejaban al revés, como si existiera un mundo espejo donde las certezas se sostuvieran de otra manera. «Viviré para volver a ese estado», se prometió, «aunque me llamen loco». La primera grieta se hizo cañón 2 años después, cuando murió su abuelo paterno, el anciano pastor Samuel Young. En la sala de estar, velaron el cadáver sobre una mesa cubierta de hielo. A Karl le asignaron la tarea de traer flores del jardín para adornar el féretro. Mientras regresaba con unas rosas maschas, vio a su padre llorar solo en la cocina, agarrado a una taza de café ya fría. Jamás había visto al pastor llorar. Hasta entonces, el llanto le parecía una debilidad que los cristianos superaban con la oración. Aquella imagen le reveló que la fe no era un escudo, sino una herida que se reabre cada vez que alguien muere. Esa noche, cuando todos dormían, se acercó al cadáver. La cara del abuelo parecía de cera amarilla, y las manos, entrelazadas sobre el pecho, apretaban una cruz de madera. Karl se atrevió a tocarle la frente. Estaba fría, pero no inerte. Le pareció que vibraba con la misma frecuencia de la campaña de su sueño. Entonces, con la voz apenas audible, susurró: «¿Dónde estás?». El silencio respondió con una pregunta distinta:
¿Dónde estás tú? A la mañana siguiente, durante el entierro, el niño se colocó al borde de la tumba y miró hacia abajo. La fosa era un rectángulo de tierra negra que olía a hojas podridas y a futuro. Mientras el pastor recitaba el Yo soy la resurrección y la vida, Carl tuvo la certeza de que su abuelo no ascendía a ningún cielo, sino que descendía dentro de él, ocupando un espacio que hasta entonces había estado vacío. Desde ese día, empezó a hablar solo, bajo los árboles del jardín, explicándole al aire lo que había aprendido que la locura no era ausencia de sentido, sino exceso de sentido que nadie quiere escuchar, que la primera grieta es un regalo, porque por ella entra la luz que demuestra que el edificio no es sólido, que la vida de cada hombre es un sueño que sueña al otro, y que despertar consiste en darse cuenta de que uno también es el otro. A los campesinos que pasaban por la rectoría lo señalaban: el hijo del pastor anda tocado. Carl lo saludaba con la mano, sonriendo, porque ya había entendido que la locura ajena es la forma que tiene el mundo de protegerse de su propio reflejo. Cuando cumplió 10 años, su padre aceptó un nuevo destino en Klein, cerca de Basilea. La mudanza fue un corte Netton, nuevas calles, nuevos rostros, nuevo lago. En el último día en Keswell, Carl subió al desván para despedirse de sus fantasmas. La claraboya proyectaba un rectángulo de sol y danzaban las motas de polvo, indiferentes al cambio. Se arrodilló, inspiró el olor a madera vieja y pronunció en voz alta la primera formulación de lo que años después llamaría el inconsciente. Prometo no olvidar lo que he visto. Prometo volver por la grieta. Prometo encontrar el sentido que se esconde detrás de la locura. Luego, bajó las escaleras de 2 tramos, atravesó el jardín y subió al carruaje que lo llevaría a la ciudad donde aprendería ciencias, lógica, latín y la habilidad de usar las palabras para atravesar la grieta sin que los demás advirtieran el abismo. En el momento en que las ruedas crujieron sobre la grava, el lago se quedó atrás como un ojo cerrado. Pero dentro de ese ojo, la primera imagen seguía vibrando la campana de oro, el falo de mármol, la promesa de que la locura no es el fin, sino la puerta. Y así, mientras el carruaje se alejaba entre sauces llorones, Carl Gustav Jung llevaba en su pecho la certeza que habría de guiar cada paso futuro que quien se atreve a mirar la grieta sin taparla, tarde o temprano, descubre que del fondo asoma una luz que no proviene del cielo, sino de los propios huesos, el abismo en ruptura con Freud, el diario rojo y la muerte del sentido. Ginebra, 1912, el invierno cruje con un viento que parece venir de los tiempos glaciares. En su consulta del número 7, en la calle Schifflaub, Carl Gustav Jung aprieta los puños hasta que los nudillos se vuelven del color del mármol. Sobre el escritorio, un sobre lacrado con el sello de la Sociedad Psicoanalítica de Viena aguarda como una sentencia. Lo ha leído por tercera vez, aunque las palabras ya están grabadas a fuego. Por tanto, queda usted destituido de la presidencia de la sociedad y excluido de toda actividad oficial. Firmado Sigmund Freud. No hay despedida, ni tan siquiera la frialdad de un apóstrofe, solo esa tinta negra que gotea en el alma de Jung, como alquitrán. Desde que 4 años atrás juraron una amistad de hierro en la conferencia de Clark University, nada había hecho prever este desenlace. Pero la grieta se abrió cuando Jung osó cuestionar la primacía de la sexualidad infantil como motor del inconsciente. Usted abandona la fe, Carl, le espetó Freud en una de sus últimas cartas, y sin fe no hay comunión. Jung, que había creído en la ciencia y en la amistad con la misma devoción que su padre predicaba el Evangelio, comprende ahora que ambas pueden partirse en 1000 astillas. La noche cae, y él permanece sentado, la mirada perdida en las aguas grises del lago Lemon. La ciudad entera murmura, el hereje, el apóstata. A sus espaldas, la estantería que antaño guardaba los tomos de Freud yace semivacía, como una boca con dientes arrancados. Jung siente que el mundo se le escurre entre los dedos, que el mapa que le enseñó a orientarse ya no sirve. Fuera, los tranvías suenan su campana metálica aún, tañido fúnebre, para el sentido que creía tener. En los días siguientes, la desgracia
se multiplica. Emma, su esposa, lo encuentra a las 4 de la madrugada en el estudio, rodeado de papeles que ha garabateado con frases sin orden ni concierto. Yo ya no sé quién soy. El Dios interno se ha vuelto loco, Anella tiembla. Nunca ha visto a Carl desmoronarse así. Los niños, agazapados en el rellano, escuchan sollozos que no parecen humanos. El rumor corre por Ginebra. El doctor Young ha enloquecido, al igual que hiciera su abuelo, el médico del manicomio de Basilea. Y entonces llega el sueño que lo despedaza. Young lo relatará años después. Estoy en un desierto de rocas negras. El cielo es un cristal roto. A través de sus grietas se filtra una luz carmesí. De pronto, veo a una figura que avanza. Es yo mismo, pero con la piel convertida en barro, los ojos huecos como tumbas. El otro, yo se arrodilla y, con la uña, escribe sobre la arena: tu Dios está muerto. Tu ciencia es un espejismo. Tu padre fue un impostor. Luego se disuelve en un charco de sangre que se traga el suelo. Despierta gritando, empapado en sudor que huele a hierro. Afuera, amanece un domingo gris. Las campanas de Saint-Pierre repican, pero su sonido le parece una burla. Young comprende que ha tocado fondo. No cree en Freud, no cree en la religión de su padre, no cree en sí mismo. El mundo carece de eje, gira loco, y él con él en la familia, alarmada. Lo interna de incógnito en una clínica de Zúrich. Allí, Young deambula, como alma en pena. Los pacientes lo miran, algunos lo reconocen, otros lo saludan como a un igual. Uno le susurra: bienvenido al país de los muertos, doctor. Young sonríe. Ha cruzado el umbral y ha dejado atrás su armadura de sabiduría. En la habitación 13 le dan un cuaderno de tapas rojas para que anote sus alucinaciones, dice la enfermera. Al principio, las páginas permanecen en blanco, pero una noche saca la pluma y, sin pensar, escribe: hoy he muerto, no al cuerpo, sino al sentido. He perdido a mi padre intelectual y con él la certeza. Soy un náufrago sin brújula. Si alguien hallara este diario, pensará que estoy loco, quizá tengan razón. Pero si la locura es el precio de mi alma, la pagaré. Prefiero estar loco y entero, acuerdo y partido. Así nace el Liber Novus, el libro rojo, aunque entonces no es más que un diario de confinado. Durante semanas, Young lo llena de visiones en ciudades sumergidas, dioses con cabeza de cocodrilo, ángeles que se despluman. Dibuja mandalas cuyos centros son agujeros negros. Anota frases que parecen provenir de otro planeta. Conviértete en ti mismo, aunque ese ti sea un monstruo. Cuando la tinta se acaba, escribe con su propia sangre mezclada en agua. Un amigo, Ludwig Binswanger, lo visita y queda horrorizado. Carl, estás destruyendo tu reputación. Si alguien ve esos garabatos, dirán que has sucumbido a la demencia paranoica. Young, ojeroso y barbado, responde con una calma que asusta: quizá la demencia sea la única puerta que queda abierta. Si la razón me ha traicionado, exploraré la sinrazón. Las semanas se alargan en un presente sin horizonte. Jung deja de afeitarse. En los pasillos murmura versos de Nietzsche: ten cuidado, oh hombre, cuando luchas contra monstruos, de que no te conviertas tú mismo en monstruo. Y, sin embargo, se siente hechizado por el abismo. Una mañana de primavera, la enfermera encuentra el cuaderno abierto en una página donde Young ha escrito una sola frase, repetida 100 veces: debo bajar. Anella llama al médico jefe. Se teme un suicidio inminente. Pero cuando entran, Young está de pie ante la ventana. No se preocupen, dice sin volverse. No voy a arrojarme solo. Estoy aprendiendo a mirar hacia abajo. Ese día pide ser dado de alta. Los médicos se resisten. Él insiste. La locura no se cura con paredes blancas, arguye, sino con la confrontación del alma. Lo firman como alta voluntaria, aunque en el informe añaden pronóstico reservado. Young sale a la calle con el cuaderno rojo bajo el brazo. El sol le hierve la piel. Le parece que ha regresado de la muerte y el mundo es extraño. En el tren de regreso observa a los viajeros enletrados con periódico, campesinas de mantilla,
niños, todos parecen dormir despiertos, atenazados por la certeza de que la vida tiene sentido. Jung envidia esa seguridad, pero también la desprecia. Son prisioneros de la ilusión. Piensa, yo he perdido la ilusión y, con ella, la cárcel. El tren serpentea junto al lago. En ese momento, toma la primera decisión. Firmen convertirá su caída en expedición. Si el sentido ha muerto, lo desenterrará. Si ha de ser un loco, será un loco que cartografía su locura. Al llegar a casa, Emma lo recibe. Jung suspira. Tengo que construir un mundo nuevo. No sé cómo, pero empezaré por este cuaderno. Ella asiente. Más tarde, Jung enciende la lámpara de aceite y abre el Liber Novus. En la primera página en blanco escribe un título que, más que promesa, parece desafío: El sendero del alma en un viaje al centro de la nada para rescatarlo todo. Y, acto seguido, añade una frase que habrá de repetir como mantra durante los largos años que siguen: quien mira fuera, sueña. Quien mira dentro, despierta. El abismo, comprende, no es el final, es la boca de un nuevo mundo. Ha perdido al padre, la ciencia, la fe, pero, paradójicamente, en esa pérdida total yace la posibilidad de un renacimiento. El diario rojo será su cuerpo de salvavidas, su brújula rota, su mapa de tinieblas. Y aunque aún no lo intuye, ese descenso voluntario a la locura será el germen de todo lo que luego llamará psicología analítica, el viaje del héroe, la sombra, el inconsciente colectivo. La historia que cambiará la vida de millones empieza aquí, en la noche en que un hombre se declara muerto al sentido y, por tanto, libre para reinventarlo, tejiendo la red del alma en símbolos, mandalas y el regreso como guía. En la penumbra de su estudio junto al lago de Zúrich, Jung permanecía despierto mientras Europa dormía. Eran las 3 de la madrugada de 1920, y sobre su mesa reposaban hojas cuarteadas, lápices de colores y un cuaderno de tapas negras. Jung no miraba afuera, miraba adentro. Había regresado de la guerra de los médicos con las manos vacías, pero la cabeza llena de fuego. Sus pacientes llegaban con un sueño que no entendía y una herida que no cicatrizaba. Jung escuchaba, anotaba, y luego él mismo se convertía en paciente de sí mismo. Una noche, mientras dibujaba en un papel cuadrado una rueda de 4 colores, sintió que la punta del lápiz se hundía más allá del papel. El mandala que surgía no era bello, era necesario. Lo miró largo rato hasta que el dibujo empezó a girar solo. Entonces comprendió que no estaba creando arte, estaba tejiendo una red para atrapar su propia locura. Los días siguientes fueron un vals de papeles. Jung se levantaba al amanecer, desayunaba solo y se encerraba con sus símbolos. Colgaba los mandalas en la pared como si fueran mapas de un país que nadie había pisado. A veces, su esposa, Emma, entraba de puntillas y salía. Ella sabía que aquel hombre ahora era un cartógrafo del alma. Una tarde de octubre, llegó a la consulta una mujer joven, Lucía, que se negaba a hablar. Jung no la apremió. Al tercer encuentro, colocó sobre la mesa una caja de tizas. «Dibuje lo que vea cuando cierre los ojos», le dijo. Lucía cogió una tiza violeta y trazó un círculo. Dentro del círculo, otro, y dentro, una serpiente partida en 2. Cuando terminó, soltó la tiza y rompió a llorar. Jung observó. En su diario, anotó: en la serpiente dividida es la medium entre su mundo roto y el mío. El mandala no cura. Devuelve la pregunta. Pasaron los meses y los mandalas se multiplicaron. Jung los clasificó en 3 clases: los del principio seaóticos, los del medio seón puentes, y los del regreso simétricos, pero imperfectos. En uno, pintó un pez que nadaba hacia el centro, pero en vez de cabeza tenía una estrella. Lo tituló Ichthys Stylatas. Cuando sus alumnos le preguntaban qué significaba, respondía: en el pez es lo inconsciente que regresa al ego, pero la estrella es la nueva luz que trae. No se trata de volver igual, se trata de volver iluminado. La casa empezó a llenarse de visitas. Venían psiquiatras de Viena y un contador de Múnich. Jung les mostraba los mandalas como quien enseña fotos de un viaje. Uno de ellos, Herr Rosenberg,
excombatiente, al ver un mandala con un águila negra, se desplomó llorando. Yong se arrodilló a su lado y le susurró al oído: el águila no es su trauma, es su mensajero. Llórela, pero luego, vuélela. Rosenborg se fue 3 días después con una carta de Yong que decía: el alma no se repara, se traduce. Entretanto, Yong seguía soñando. Soñaba que estaba en una nave de piedra que navegaba por un río de tinta. En la popa, un niño tejía una red con hilos de luz. Cada nudo era un símbolo. Cuando el niño terminaba un nudo, lo arrojaba al río y éste se convertía en estrella. Yong despertaba con la certeza de que aquel niño era el mismo antes de nacer. Una mañana de 1924, Yong decidió escribir a No un tratado, una carta a todos los que habían venido. La empezó así: a no os traigo curación, os traigo un espejo roto. Cada fragmento es un símbolo que os pertenece. Cogedlo con cuidado, os cortará, pero la sangre que perdáis será tinta para firmar vuestro nuevo nombre. La carta creció hasta convertirse en el hombre y sus símbolos. Antes quiso probar su red. Se encerró durante 7 días en una cabaña en Bollingen, sin reloj, solo con papel y carbón. Allí dibujó un mandala al día, cada vez más grande. En el centro, pintó un viejo con barba blanca que sostenía un espejo en cada mano. Se veía la cara de Jung niño y la de Jung muerto. Cuando terminó, salió al amanecer y arrojó el dibujo al lago. La corriente lo llevó lentamente. Yong sintió que la red se tensaba y que algo había mordido el anzuelo. Los años siguientes fueron un lento regreso. Jung empezó a dar conferencias y llevaba a sus alumnos al jardín para que dibujaran mandalas. Les decía: no busquéis el sentido, dejad que el sentido os encuentre. Pero para eso, tenéis que tejer la red. En 1933, cuando los nazis quemaban libros, Jung guardó silencio, pero en su estudio encendió una vela junto al mandala del pez estrella y escribió: aun cuando afuera arde el mundo. El deber del alma es tejer más fuerte. La guerra pasó y vino la vejez. Jung ya no dibujaba mandalas, los soñaba. Soñaba que estaba en un gran salón circular donde miles de personas tejían cada una su red. Algunas se pinchaban, otras, al terminar, se ponían la red sobre los hombros y caminaban hacia una puerta que daba al mar. En la orilla, un viejo les entregaba un pequeño espejo roto. Cada viajero lo cogía, se miraba y al partir dejaba caer un fragmento al agua. De esos fragmentos surgen las estrellas. Una tarde de 1959, una mujer joven llamó a su puerta. Traía en la mano un mandala arrugado. Era la nieta de Lucía, la paciente. Ella extendió el papel. La serpiente ya no estaba dividida. Se mordía la cola en un círculo perfecto. Yong sonrió. Vuestra abuela murió hace 10 años, dijo, pero su símbolo ha vuelto cerrado. Eso significa que ha encontrado sentido, y también que nosotros, los que seguimos, hemos de abrirlo de nuevo. La mujer se fue. Jung se quedó solo con el mandala, lo colgó en la pared y no sintió necesidad de dibujar otro. Miró por la ventana. El lago estaba en calma. Comprendió que la red no se teje una sola vez. Se teje cada vez que un ser humano pregunta por qué sufre, y que el mandala no es un destino. Es un puente que se construye para cruzar. El verdadero regreso no es volver al mismo lugar, es volver con un nuevo nombre. Así, Yong cerró los ojos, oyó el ruido suave de las hojas, y la red del alma se tensó una vez más. Tu propia grieta mapa para salir del vacío con la brújula de Yong. Yong dejó un mapa, pero no en pergamino, lo escribió con su vida. Cuando sintió que la piedra de Rosetta de su alma se partía, no huyó de la grieta, se metió en ella. Allí descubrió que el vacío no era un pozo, sino un pasadizo secreto hacia el centro propio. Siguió la brújula, que cada humano lleva clavada en el pecho, en la imaginación que sangra cuando se le presta atención. Dibujó mandalas, dialogó con sombras, nombró a los dioses que lo habían abandonado y al devolverles nombre se devolvió a sí mismo.
Hoy, esa brújula late en ti. Tu grieta repite la misma pregunta que escuchó John. ¿Quién eres cuando nadie te está mirando? Contestar exige el coraje de bajar la máscara y escribir tu mito con tinta de propia sangre. El sentido no se encuentra, se forja, a martillazos de sinceridad, en el taller oscuro del alma.